Así en ciudad. Estaban ya cerca de esa puerta, tenían solamente algunas manchitas. Ya no estaban sucios como los que encontró al principio. Ok. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando él intentó cruzar esa puerta, le dijeron que no podía pasar, Ujú. porque no era tiempo, Ok. que él tenía una mancha, que tenía que lavarse antes de poder cruzar esa puerta. Pero la voz que le hablaba, la voz que él escuchaba, reflejaba una gran ternura, un gran amor, una gran paz. Ujú. ¿Sí? Y él preguntó, oye, ¿no me puedo limpiar aquí y pasar? Y le dijo la voz, no, tienes que volverte por donde veniste, ir a tu lugar de donde vienes y quitarte esa mancha. Ujú. Entonces dijo, bueno, pues si no me permites pasar, tendré que regresar, lavarme y volver otra vez. Ujú. Y él empezó a regresar y volvió a darse cuenta que las personas, entre más se alejaba él de esa puerta, las personas estaban más sucias. Ujú. Y era una podredumbre la que tenían encima de sus cuerpos, ¿sí? Ujú. Y que le decían, ve por donde vas a tu camino y diles a todos que se limpien antes de llegar a este lugar. Ujú. Entonces él decía, bueno, sí, señores, yo les voy a dar su mensaje a los que yo vea en el camino. Ujú. Y él seguía regresando, él seguía caminando de regreso hasta por donde había entrado. Sí. De pronto se desapareció toda esa gente y él se encontró en un cementerio. Ujú. Enfrente de la casa donde vive mi madre, casi cerca, que serán unos 500 metros, hay un cementerio. Sí. De pronto él se vio en el cementerio, se vio ahí y se preguntó que qué estaba haciendo él ahí. Ujú. Entonces dice que en ese momento el sepulturero lo vio, pero para esto ya era de noche. El sepulturero Sí. vio a quién. Vio a mi papá que estaba ahí, Ok. pero él se recordaba que era de noche y Ujú. dijo, ay, el sepulturero anda revisando y ya me vio, y que se echó a correr. El sepulturero. No, mi papá Oh, se echó a oh, correr. oh, entre creyendo de las- que él iba a hacer algo, Sí, porque pensó que el sepulturero lo iba a corretear a o le iba a hacer regañar algo. algo. Ajá. Ajá. Entonces él se echó a correr, pero para esto mi papá ni siquiera podía caminar porque tenía gangrena en una pierna. Ok. Pero él en sus sueños se echó a correr Ujú. y cayó en una fosa de esas que son múltiples Ujú. para varias personas. Sí. Cayó ahí y se escondió, y el sepulturero ya no lo vio, ya no lo encontró. Ujú. Entonces él dice que sintió muy tibio el lugar, muy calientito, muy confortable esa fosa, Ujú. y ahí se quedó dormido, Ujú. se quedó profundamente dormido. Ujú. Incluso mi mamá dijo que lo escucharon, que hasta llegó a pensar que estaba roncando porque se quedó profundamente dormido, Ujú. ¿sí? Y y que estaba muy tibiecito ahí, pero de pronto mi mamá se quedó preocupada porque él ya no hacía ruido y lo empezó a mover para despertarlo, Ujú. porque quería saber qué estaba pasando. Cuando él despertó, que mi mamá lo estaba moviendo, se sentó en la orilla de la cama y le dijo a mi mamá, fíjate que tuve un sueño, y le platicó lo que yo acabo de mencionarles. Ujú. Y le dijo, y fíjate que ahorita que me despertaste yo estaba dormido en el cementerio. Y le dijo, mira, dice, todavía tengo arena del cementerio. Y se empezó a sacudir su ropa, sentado en la orilla de la cama porque no podía levantarse. Ujú. Sentado ahí se empezó a sacudir su ropa y caía arena que tenía él en su ropa del cementerio, Ujú. ¿sí? Y a partir de ese momento, él a toda la gente que veía le decía, límpiense, límpiense, lávense, quítense la podredumbre, porque si no jamás van a poder llegar a esa puerta. Ujú. Y un sacerdote habló con él, le dijo que qué había pasado y le dijo que él se imaginaba que en su sueño había visto el purgatorio, que él pensaba que ese era el purgatorio de todas las almas que llegamos sucias por nuestros errores, por lo que cometemos mal, por las cosas que él creía, Ujú. ¿sí? Y que él pensaba que eso había sido. Entonces, él a todo mundo le decía que se lavaran, que se limpiaran, Ujú. que no esperaran a que llegara el momento de irse para lavar sus cuerpos. Ujú. Él nunca había querido operarse de su gangrena, él había dicho que se iba a morir completo,
Sí, que no que a él importaba no le nada. importaba, Ujú, ¿sí? Entonces, cuando él regresó de ese sueño, o esa muerte que él tuvo, le dijeron que, él le dijo a mis hermanos, ¿saben qué? Quiero que me lleven con un doctor a una clínica y que me operen. ujú. Lo operaron y esa misma noche murió. Oh, ¿en serio? Sí. Después, Ujú, mi mamá me dijo a mí todo lo que había pasado. ujú, Yo empecé a buscar en libros, en libros, en libros. Yo quería saber qué era, ujú. quería saber qué había pasado. Y nos comentó un doctor amigo de la familia que sí, que efectivamente por las señas que daba, había sido una muerte clínica. Ujú. Pero entonces yo encontré en un libro que yo podía contactarme con él. Y empecé a hacer el esfuerzo y logré grabar voces en la Oh, madrugada. lo hizo con Lo hice con una grabadora. de lo que dicen estos señores franceses, ¿no? No sé Ajá. exactamente, yo no puedo escuchar tu programa porque yo me levanto muy temprano, necesito Okay. dormir, Ujú. pero yo lo empecé a hacer porque lo leí en un libro Okay. y grabé, pero ¿sabes qué? Me Ujú. dio mucho miedo ¿Por qué? porque empecé a sentir, escuché en la grabación cuando la hice muchas voces, pero entre esas voces yo escuché la voz de mi padre. ¿La tiene ahí? No, Ujú, no, por alguna razón perdí ese cassette, no ujú, sé qué pasó con él. ¿Sí? Pero ahora me quedó que yo puedo presentir cuando hay un espíritu. Yo puedo sentir, me mueven cosas, ujú, se me rompen cristales cuando hay algún mensaje importante que debo recibir. A veces pienso, una persona me va a llamar y me llaman y yo sé que a lo mejor yo estoy creyendo en mucho en esto, pero también sé que es cierto, porque yo no estoy loca, yo lo he pasado, lo he vivido. Mi papá antes de morir, cuando mi esposo murió, él escuchó en la casa de mi mamá mucho ruido, que se rompían vidrios, ventanas y todo eso, y dijo, ujú, alguien se metió, y no, salió él a ver y era el espíritu de mi esposo que había muerto, que quería hablar con él, ¿sí? Y ujú. hablaron y él encargó mucho a mis hijas, le dijo, yo me tengo que ir porque ya no pertenezco a este mundo, pero te encargo a mis hijas. Mi papá de niño, el muerto o el espíritu o el fantasma, como deseen llamarle, se lo quitaba a su madre, su mamá lo abrazaba para dormirse allá en un rancho Ujú, y mi papá amanecía entre la nopalera, ¿sí? ujú. Él tuvo muchas experiencias con la Llorona, con la bruja, con el nahual, con muchos fantasmas, con cosas que le pasaban, y cuando ya llegaba casi al final de su vida tuvo muerte clínica Ujú. y le pasó lo que yo les acabo de comentar. Ahora, ¿cuál es el interés suyo, Carmen, de averiguar esto? Yo quería saber si él tenía algún mensaje para mí y Ujú, no me lo pudo dar antes de morir. Yo quería saber si él estaba bien en el lugar donde él estaba. Yo quería saber que ya no sufría más, que ya su mancha se la había quitado y él estaba en paz. Yo quería que me dijera qué estaba viviendo. Ese era mi deseo. Pero pensé que tal vez por desear yo hablar con él, no lo estaba dejando descansar donde él tuviera que estar. o posiblemente esa información no era para usted. Exacto, o posiblemente no le dejaba llegar al nivel que tenía que estar para su siguiente reencarnación. No sé si ha leído libros como Vida después de la muerte. Ya lo leí. Ya lo leyó. Sí. Que por cierto hay un video también interesante de ese libro. Incluso Ujú, después de que leí ese libro, leí algunos otros libros de reencarnaciones. Yo me he hecho hipnosis con algunas personas y ujú, he regresado a vidas pasadas. ujú, Entonces me he metido demasiado en esto. ¿Sí? ujú. Y me interesa mucho seguir conectándome con personas que me puedan enseñar más todavía. Me interesaría mucho conocer un grupo, gente, personas que deseen compartir, que deseen platicar sus experiencias, porque realmente es algo único. No todas las personas podemos comentar que tuvimos una muerte clínica. Él ni siquiera supo que había sido una muerte clínica. Hay un libro muy bueno, pero no sé si sea fácil de conseguirlo para usted. Ajá. Está en español y habla de eso y se llama Vida Sempiterna. Vida septiterna, ok. Ujú.
Y ese libro tiene muchísimos relatos y mucha información muy interesante de vida después de la muerte. Sí. Lo que hay que entender, pues, que pasamos a otro estado, la persona sigue adelante su existencia en otro estado. Sí. Y sigue desarrollándose, ¿no? Porque hay más cosas que hacer después de esta vida. Me estaba comentando precisamente mi papá, y me estaba comentando de que creo que es un amigo, un primo de mi abuelo que acaba de fallecer hace unas semanas. Llegó con mi abuela y le dijo, ¿sabes qué? Willy está bien. Hablando de mi abuelo, ¿no? Dice, Willy está bien. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, porque vino y me dijo que estaba muy bien, que no nos apuremos, que él se encuentra perfectamente bien en un lugar muy bonito y que está muy contento.